Buenos días, doctor Fernando. Doctor Cámaro, está terminando ya el mes de febrero. ¿Qué pasó con la recuperación económica en Colombia? Ese es un tema. Y otro fundamental es saber qué está pasando con el precio del petróleo que sube y sube. El Brent anda ya por los lados de 65, 66 dólares el barril. Y alguien dice que eso puede seguir subiendo. ¿Qué efecto tiene eso sobre la economía mundial? Y si es un signo de recuperación económica o qué pasa. Díganos usted. Pues, doctor Fernando, con la recuperación de la economía colombiana se ve mejora, sin duda alguna, ya el levantamiento de ciertas restricciones que fueron muy fuertes en el mes de enero, o fueron, digamos que lo que se requería para contener el brote que tuvo la pandemia, de alguna manera pues va a soportar y está soportando la recuperación de un sector muy afectado por el comercio. De hecho, arrancando el año, el comercio, la energía y las comunicaciones tal vez fueron de los sectores más sensibles, sin contar pues alguna parte industrial que también tuvo que sufrir los cierres, que fue contrarrestado de alguna forma por el sector agrícola, que de alguna manera pues se equilibró para que el crecimiento no fuera peor de lo que se vio en enero. En enero, de hecho, estamos pensando que la economía va a caer más del 6%, un nivel que no se veía desde las caídas que teníamos en septiembre. Pero febrero ya empieza a mostrar algunos signos de recuperación, lo vemos en los tráficos a los centros comerciales que arrancaron el año cayendo el 70-75% por las medidas restrictivas, por el temor de las personas. Y adicionalmente a eso, pues también se ven las registradoras de muchas empresas y muchas compañías del comercio que sienten que hay mayor demanda, al tiempo que las plataformas de comercio electrónico pues no han bajado su nivel de facturación, lo cual pues de alguna forma va en línea con la consolidación de los patrones de consumo que se ajustaron a la nueva normalidad que nos trajo la pandemia. El petróleo, efectivamente, doctor Fernando, sigue subiendo con mucha fortaleza. Creo yo que va a seguir subiendo con esa misma fortaleza. Creo que la recuperación económica que se está viendo en Asia, específicamente por cuenta de China, el crecimiento económico que se registró al cierre del año en Estados Unidos con una variación trimestral del 4%, que hizo que la economía se contrajera al 3,5%, y alguna recuperación que se da en Europa, sobre todo en el mes de febrero, porque enero fue muy regular, muy malo en países como Francia, como España, por todos los cierres, pues alimentan esta expectativa de aumento del precio del petróleo, que además, doctor Fernando, valga decirlo, pues va a ayudar a Colombia. Definitivamente nuestro crecimiento económico, pues al depender o al tener una incidencia tan importante del petróleo sobre el sector de minas y energía, pues naturalmente vamos a tener una afectación muy positiva en los términos de intercambio. Eso también va a ayudar de alguna manera, lógico, a que se mitigue un poco ese desbalance externo que tanto hemos comentado, y hay derecho, pues naturalmente, que se afecte positivamente el crecimiento. Luego, la noticia del petróleo es símbolo de que la gente está esperando que el final de la pandemia al menos se pueda ver más cerca, esto de la mano pues de la proliferación de planes de vacunación a nivel mundial, y en esto naturalmente fortaleciendo la confianza y muy seguramente el consumo de los hogares, que va a ser el llamado a jalar el crecimiento económico en el mundo y específicamente en Colombia. Doctor Cámaro, la economía china sigue creciendo mucho, sobre todo en términos comparativos con Europa y con los Estados Unidos. ¿Eso se debe a qué? Porque el fuerte de la China es la exportación de productos, pero ¿a quién le exporta la China en medio de una crisis? Tiene que ser que hay recuperación y capacidad de compra de los productos chinos. ¿O qué está sucediendo para que la China tenga semejante desarrollo y la bolsa china esté creciendo a unos niveles pues sencillamente fantásticos? Pues, doctor Fernando, de un lado el manejo que le dio el gobierno chino a la pandemia, sin duda alguna, pues, está la discusión de que esto se generó allí. Inmediatamente actuaron, fueron bastante disciplinados en los temas del aislamiento, y rápidamente la China pasó de una contracción del 6% en el segundo trimestre del año 2020 a crecer el 2%, luego a crecer el 3%, terminó el año creciendo sobre el 6%, y es posible que este año vuelva a crecer al 8%, es decir, recupere sus niveles de crecimiento antes de pandemia. Sectores que están jalando la economía china, pues tenemos básicamente el sector inmobiliario. Esto tiene que ver naturalmente con una política agresiva de estímulos, muy de la mano pues de lo que el gobierno puede hacer y suele hacer en esa economía. También el sector financiero viene aumentando, y como usted bien lo nota, el sector externo de la China terminó el año pasado con crecimientos del 18%, no en todo el año, sino en el último trimestre, con una recuperación importante en la demanda, que también vino de la mano pues de una
de un resurgir de las economías del mundo, que también vieron de alguna manera alejarse un poco el fondo de la pandemia que vimos entre abril y junio. Entonces, esos sectores son los que han venido ayudando a que la economía crezca. Curiosamente, el consumo interno no ha sido un protagonista, pero sí lo va a ser muy seguramente en el año 2021, y esto pues hará básicamente que China sí pueda volver a crecer cercano al 8%, pues que nos tiene acostumbrados antes de este crecimiento solamente del 2% que no se veía desde 1976. Eso se contrasta y se compara pues con la caída del 3,5% que se dio en Estados Unidos, que también viene ya creciendo a tasas alrededor del 4% último trimestre, y se compara naturalmente con las cifras que vemos en Europa, que son muy disímiles. Mientras España y Francia caen el 11% y casi el 9% en el 2020, Alemania solamente lo hace en el 5%. Y de alguna manera pues este primer mes estuvo muy afectado en Europa por los cierres, pero digamos que parece estar quedando atrás. Muy seguramente va a volver a haber contracción trimestral en Europa, se va a confirmar la recesión en algunos países nuevamente, pero digamos que poco a poco yo creo que vamos a ir migrando a cifras positivas de crecimiento trimestral, obviamente no al ritmo de lo que lo va a hacer China. Bueno, son voces de optimismo, doctor Cámaro. Esperemos que esto se manifieste en un crecimiento económico que todos necesitamos, y necesitamos con urgencia, porque la recesión lo que trae consigo es pobreza y miseria y inestabilidad social. De manera que ojalá se confirmen estos buenos augurios y que tengamos unos próximos días de un cambio fundamental en el sentido del crecimiento económico de Colombia, que este año finalmente usted a qué le apunta, a un 4 a un 5% de rebote sobre el año pasado. Todos arrancamos pensando, doctor Fernando, en el 5, 5.3. ANIF piensa que va a ser, o hay algunas entidades como ANIF que piensa todavía que estaría por debajo del 5, pero yo creo, doctor Fernando, que nos vamos a llevar sorpresa. Creo que si la recuperación se empieza a materializar, la vacunación puede fluir con cierta rapidez, esto va a devolver la confianza a los hogares, se da alguna recuperación del desempleo, que igual seguimos pensando pues que el desempleo este año seguirá alrededor del 13-14%, muy alto para una economía como la colombiana. Estaremos enfrentándose a un periodo prácticamente preelectoral hacia la segunda parte del año, pero aún así yo creo que muchos vamos a tener que revisar al alza las estimaciones, sobre todo pasando junio, porque yo creo que la recuperación del consumo no solamente en Colombia sino en el mundo se va a dar. De hecho, fíjese que muchos están pensando y comparando el fenómeno del rebote del consumo en el mundo con lo que pasó después de la pandemia española en la década de 1920, que básicamente fue una pandemia que, como usted sabe, mató a 40 millones de personas, pero la recuperación del consumo antes de la Gran Depresión fue sencillamente espectacular, y creemos que puede pasar algo similar después del COVID-19 y pues en los años que vienen. Esperemos que sea así. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, mi amor. Excelente lección del doctor Álvaro Cámaro y voces de optimismo. Él ha sido supremamente objetivo. Algunos dijeron que pesimista, no, era objetivo, y ahora con la misma objetividad predice que mejores días están por venir. Esperamos que sea así y que no revisemos o le pasemos nota a factores negativos